Bendito sea Dios. Es una bendición saludarles en el nombre de Cristo una vez más. Vamos a la Biblia en este momento. Romanos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Vemos en este pasaje donde dice la palabra del Señor que la creación misma gime y aún está con dolores de parto. Dios ha prometido renovar, transformar nuestra vida, no solamente nuestra vida, sino que también la misma creación. Por eso encontramos en este pasaje donde nos dice claramente la palabra del Señor, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados, a esperar en Dios, porque Dios ha dicho y Él va a cumplir su palabra. Hermanos, es pero muy importante esperar en Dios. No se ponga triste, no se desespere, espere en Dios. Decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así que vemos en esta palabra donde la Biblia nos garantiza que nosotros, después de haber vivido un periodo de tiempo muy breve en este cuerpo, lleno de problemas, lleno de aflicciones, dice la palabra de Dios que el Señor nos va a dar un cuerpo distinto. Siempre San Pablo decía, porque sabemos que si este cuerpo, que si esta morada terrenal se va desgastando, se va envejeciendo, tenemos un edificio en los cielos, tenemos un cuerpo, Dios está preparando, Dios ha prometido un cuerpo, para aquel día, un cuerpo que ya no va a existir la aflicción, la enfermedad, las angustias, las tristezas, ya no, va a desaparecer todo eso. Así que vemos el versículo 24 que nos dice la palabra, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Glorificado sea el nombre de Dios. Fíjese cómo dice la Santa Biblia, de que lo que se ve no es esperanza. Dios nos ha dejado su palabra para que le creamos a ella. Bendito y alabado sea Dios. Dice allá en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 20, dice la palabra de Dios: Oye Israel, creed en Jehová y en sus profetas y seréis prosperados. Creerle a la predicación del evangelio es igual como creerle a Dios, porque los que predicamos la palabra de Dios, predicamos el mensaje que está aquí en la santa palabra de Dios, y Dios no miente, la palabra de Dios se cumple. Bendito y alabado sea su nombre, porque en esperanza fuimos salvos. Dios nos ha hablado que Él un día va a transformar este cuerpo de humillación. Él dará un cuerpo completamente, celestial, un cuerpo semejante al que tiene Cristo. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué hay que hacer? Esperar con paciencia, trabajar para la obra del Señor, no desesperarnos, no acomodarnos al sistema mundano, no acomodarnos, no conformarnos, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad agradable, perfecta delante de Dios. Dios quiere que nosotros aguardemos su palabra, que nosotros la esperemos con mucha paciencia, porque dice la palabra bendita del Señor que Él nos ha llamado, hemos sido salvos
en esperanza. Dice el siervo del Señor que Él, dice, nos ha dado las primicias del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Si todavía no nos deleitamos, si todavía no descansamos en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, no hemos entendido todavía el llamamiento de Dios. Nosotros podemos vivir en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Nosotros podemos, aprender a vivir en paz en el Señor. Jesucristo dijo, yo les dejo mi paz, yo les doy mi paz, yo no se la doy como el mundo la da. Amigo, Jesús quiere compartir la paz que Él tiene con tu vida. Hermano, Él quiere compartir la paz que le pertenece a Él con usted. Él ha prometido y Él no es hombre para que mienta. Así que vemos aquí que dice la palabra de Dios que hemos sido salvos en esperanza. Glorificado sea Dios. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por eso mucho amigo o aún dentro del mismo cristianismo, los hermanos no tienen aquella convicción, aquella fe completa para esperar en el Señor. Dios ha dicho, Jesucristo ha prometido que Él va a regresar, que Él nos va a dar el galardón. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llegar hasta el final. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que ya está dicho por el Señor Jesucristo que la verdadera iglesia va a pasar por momentos difíciles. Aquel que quiera trabajar para la obra de Dios va a tener problemas, pero ¿sabe qué? Los problemas los enfrentamos en el nombre del Señor. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Hermano, si nosotros ponemos las cargas al Señor, Él va a llevar nuestras cargas, nuestras pruebas. Es inevitable. Dice la Santa Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, por la boca de Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la santa palabra de Dios también en Timoteo, 1 Timoteo 3:12. Y todos los que quieran vivir justa y piadosamente en Cristo padecerán persecución. No le tenga temor a la persecución. No le tengamos miedo a las pruebas por causa del Evangelio. Si usted lee el capítulo 13 de Mateo, Jesús enseñó acerca de una parábola llamada el sembrador. Jesús enseñó que muchas personas oyen la palabra de Dios con gozo. Muchas personas reciben el Evangelio, reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero cuando viene la prueba, las personas abandonan la fe. Las personas, dejan el Evangelio, abandonan la fe en el cristianismo. Pero esas personas no califican para ser salvas. Así dice la palabra de Dios en esa parábola del sembrador. Cada semilla que fue sembrada en distintos lugares, esas semillas representan las personas. Usted puede ver más adelante la explicación que los discípulos le piden a Jesús. Alabado sea su nombre. Jesús les comienza a explicar con toda claridad. Pero sabemos que la Santa Biblia dice, Él ha prometido llevarnos en sus manos, cargarnos. Dice la Santa Biblia, lo que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. ¿Sabe, hermano y amigo? Porque Jesús, Él ha vencido. Jesús vino aquí, Él venció, un varón valiente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Jesús venció, Jesús vino, derrotó a Satanás, derrotó el pecado, derrotó la muerte. Jesucristo vino a derrotar la enfermedad. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar en Él. Bendito sea su nombre. Por eso dice la Santa Biblia que hemos sido salvos en esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Ya lo define aquí la palabra de Dios. Que tenemos una esperanza invisible. Una esperanza que no la podemos palpar ahorita. Alabado y glorificado sea Dios. Ya nos dice la Santa Palabra. Una esperanza que se mira, no le podemos llamar esperanza. Eso es lo precioso del Evangelio. Alabado sea Dios. Dice la palabra santa del Señor que por fe andamos y no por vista. Esto es por fe.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra de Dios que es por fe que nosotros caminamos. Alabado Dios. Y hay muchos pasajes de la Biblia, como aquel conocido de Hebreos 11:1, que nos define que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oiga, la fe es la seguridad, es la certeza de lo que se espera. Jesús ha prometido que Él, este cuerpo que tenemos, este cuerpo limitado, este cuerpo que muchas veces pasa por muchos momentos difíciles, quizás por problemas, enfermedades, Cristo Jesús ha prometido un día darnos un cuerpo nuevo. Bendito sea el Rey para siempre. Así que vemos aquí que los problemas no los podemos evitar. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios, repito, ha prometido bendecirnos. ¿Recuerda usted cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar? Mire, esas palabras, escúcheme esto, estas palabras no son pronunciadas por un hombre cualquiera. Esas palabras Dios las ha pronunciado, están marcadas en la Santa Biblia. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes, mire, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar su fruto. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esta es la esperanza que tenemos. No podemos evitar. Muchas veces escuchamos un evangelio distinto al que está marcado aquí en la palabra. ¿Cuántas personas han escuchado: el día que usted se haga cristiano, el día que usted acepte a Cristo, se le van a acabar los problemas? Eso no lo enseña la Biblia. Dice la Santa Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, que Jesús dijo: imposible es que no vengan los tropiezos. Es imposible que no vengan los tropiezos. Pero tenemos un Señor, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, que Él nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. La Biblia ya nos ha demostrado que Dios ha hecho muchos milagros. Alabado sea Cristo. Así que vemos aquí que cuando una persona pone su esperanza en Dios, cuando vienen los problemas, vienen momentos muy difíciles, pero la persona se mantiene firme. Jesús nos habló de los dos cimientos. Mateo 7, Lucas capítulo 6 también. Cuando Jesús habló de aquel hombre que funda su casa sobre la roca. Una persona que funda su casa sobre la roca. Dijo Jesús que cuando viene el viento, la lluvia, pegan con gran fuerza sobre aquella casa, pero la casa no es derribada. Porque la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, que nosotros seamos edificados en el santo evangelio de Jesucristo. No en una religión, porque la religión no tiene poder para cambiar nuestra vida. Amigo, la religión no tiene poder para darnos esa satisfacción, esa paz profunda que nosotros necesitamos. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Retornando al pasaje, nos dice la palabra que hemos sido salvos en esperanza. Dice Colosenses 1:27, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Oiga qué maravillosa la palabra. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esperamos al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún creyente va a ser avergonzado. Jesús dijo: bienaventurado todo aquel que no hallare tropiezo en mí. Vemos otra cita bíblica, primera de Juan capítulo 3. Hay poder en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3 nos dice la bendita palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Recuerda dónde inicié? En Romanos 8:24, que dice que hemos sido salvos en esperanza. Y oiga lo que dice el siervo, el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, diciéndonos la Santa Biblia que Dios tiene mucho más para nosotros. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene propósitos para nosotros aquí en esta tierra y mayores los que tiene para el futuro. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, es necesario amar la obra de Dios. Es necesario amar a Jesucristo con el corazón, no como sirviendo a una denominación, no sirviéndole a hombres, a nadie, sino solamente a Cristo Jesús, porque Jesús vino y nos amó con amor eterno. Así que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2, que un día nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios ha preparado cosas grandísimas. Versículo 3, y oiga esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es un reto para su vida, es un reto para mi vida, que nosotros nos purifiquemos, que nosotros busquemos la santidad interior y la santidad exterior también, porque escrito está que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que vemos en esta palabra de que el Señor nos dice de que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Muchos hermanos, muchos cristianos no tienen esta esperanza. Hay tanto que hablar acerca de esta esperanza gloriosa. Esta esperanza, dice la Santa Biblia, oiga, esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza. Romanos 5, versículo 5. No avergüenza la esperanza. Por eso predicamos la palabra de Dios abiertamente. Por eso es que predicamos la palabra de Dios en medio de las pestilencias, en medio de las necesidades. Hay que predicar la palabra de Dios. Cuando leemos de la historia acerca de la iglesia primitiva, la Biblia dice, alabado sea Dios, que la iglesia era perseguida. Había una gran persecución en aquellos días. En los primeros, vemos en el primer siglo cómo la iglesia, en el primer siglo después de Cristo, vemos la iglesia cómo era perseguida. Pero dice la palabra santa de Dios que ellos iban predicando, iban anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, hay que predicar la palabra de Dios. No le tenga temor al coronavirus, no le tengamos miedo a las pestes. Pidámosle al Señor, encomendémonos. Es una realidad las pestes, claro que sí, pero no podemos escondernos. Hay que predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que glorificado sea el Señor. ¿Qué más podemos ver? Dice la palabra bendita del Señor en el capítulo 6 de la epístola a los Hebreos. Así dice la palabra de Dios. Hebreos 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Mire cómo le llama el escritor a los hebreos. Dice que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es una esperanza viva, es una esperanza, alabado sea Dios en esta hora, mire, muy segura, porque Dios no miente, Dios es fiel.
Alabado y bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Es una gran bendición presentar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Finalizando en el versículo de Romanos, donde tenemos nuestro punto de partida, Romanos capítulo 8, dice la Escritura: sabemos que toda la creación gime a una. ¿Qué significa esto? Que la creación ya no aguanta. La misma creación, la vegetación de todo el mundo ya no es igual que, bueno, quizás un par de siglos antes. Ya no es igual. La tierra ya no soporta. Hay terremotos por todos lugares. El fruto de la tierra, los árboles ya no producen lo mismo. Los animales. Bendito sea Dios. Pero dice la Escritura aquí, lo dice la Santa Biblia, que la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Pero no solamente ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Alabado sea Cristo, pero hemos sido salvos en esperanza. Claro que sí, las personas que piensan que van a vivir eternidad, que la persona nunca quizás va a morir, o aquellas personas que piensan, están errados cuando dicen que una persona cuando muere se acabó todo, ahí se terminó todo. No es así. Hermano y amigo, nosotros hemos sido creados por Dios para alabanza de su gloria. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que hay una gran garantía de que nosotros después de esta vida muy corta seamos galardonados, que el Señor nos llame. Jesús dijo: no se maravillen de esto, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Bendito sea Dios, esta esperanza tenemos nosotros. ¿Quieren esta mañana usted entregarle su vida a Cristo? Le invito en esta mañana que le entregue su vida a Cristo Jesús. ¿Está preparado para entregarle su vida a Cristo? Él le pide su corazón en esta mañana. Oramos en esta mañana si usted se va a entregar a Jesucristo. Dígale estas palabras así: Señor Jesús, muchas gracias te doy, porque tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Rey. Si usted ha hecho esta oración, es una gran bendición. Usted ha pasado de muerte a vida. Muy bien, ha sido una bendición una vez más presentarle el mensaje de fe y esperanza. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.